nosotros definimos la supuesta realidad como un sueño, imaginemos que esto es la mente y se introduce dentro una idea de separación que produce un sueño, ¿no? Voy a poner así como si fuese una imagen. A este sueño lo suelen llamar Anika o Maya en las culturas orientales. En el hinduismo o en el budismo llaman el sueño así, que también quiere decir materia. Sueño o materia. Cuando se produce el sueño, se produce considerando que esto es la concepción de la luz como perfección. Entonces, al haber una difusión de la luz, se producen 7 niveles diferentes. Al primero lo podemos llamar rojo, al siguiente naranja, amarillo, verde, cian, azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Y por último, violeta. Como los colores del arco iris. Sí, esa es la razón de los colores del arco iris. Cuando nosotros analizamos la percepción de la luz, en realidad proviene de vibración, una oscilación de onda, una frecuencia. Los pensamientos son ondas. Cuando se proyecta el sueño, se proyecta lo que podríamos llamar un espacio, un vacío. Y creo que se produce vibración, una vibración. Eso es lo que el hinduismo llama el Om. Y vienen las reverberaciones de los sonidos que ellos hacen en los mantras. Entonces esa onda que se produce tiene un rango, y en cierto rango es donde nosotros podemos ver la luz, ¿sí? Que es un campo electromagnético que nuestro ojo puede ver. Después hay otro que está por debajo, porque son ondas más cortas, ¿sí? Como los infrarrojos, las ondas de radio, todo esto. Y después hay otros que son oscilaciones tan fuertes que tampoco las podemos ver, como los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los rayos cósmicos. Pero en este rango está esto. Como un sistema de aprendizaje en la proyección del sueño, como ahí está entre estar despierto y estar completamente dormido. Entre estos dos puntos hay una escala de niveles, una escala de 7 niveles. Y en esa escala de 7 niveles, ¿sí?, se produce lo que podemos llamar una toma completa de conciencia. De manera que en un momento todos éramos una unicidad. Digo, éramos dando un sentido filosófico, no real, ¿sí? Entonces pensamos en estar separados y se produce una estructura de niveles dentro del sueño. Sabemos que el sueño no es real, pero dentro de lo no real se crea un esquema de 7 niveles, ¿sí? Se produce un concepto de separación, de manera que todo lo que en su momento fue uno se proyecta en separación, produciendo miles, incontables de millones de ideas separadas de una única conciencia. En otras palabras, todos nosotros en realidad solo éramos uno. Digo éramos, hablando meramente filosófico, sentido filosófico. Pero al aparecer el espacio, aparece el tiempo, porque todos se crean distancias en lo que antes no existía tiempo ni espacio, solamente era atemporal, solamente era uno, solamente era Dios, ¿sí? Al aparecer esto supuestamente en el tiempo, supuestamente en un espacio, aparecen las distancias y en consecuencia se abarca todo a través de ¿qué? Conciencia. De manera que todos que en su momento simplemente éramos uno, una unicidad completa y absoluta, nos separamos como si fuésemos un montón de diferentes porciones de una única cosa. Supongamos que esto es una linterna, ¿sí?, que está iluminando. Yo aquí hubiese un prisma con un montón de ranuras. Automáticamente la luz se dispersa en diferentes direcciones y parece que hubiese una luz por aquí, otra luz por allá. Pero en realidad el origen es uno solo. Eso es lo que ocurrió con la mente. La mente empezó a pensar
que yo soy, tú eres, ella es, el otro, pero en realidad solamente está pasando a través de un prisma que lo conectó todo separado. Y ese prisma es el sueño, es el mundo, o lo que nosotros llamamos universo. ¿Bien hasta ahí? Supongo que eso Perfecto. no es muy complicado. No estoy seguro. Si voy a hablar muy rápido, me dicen, yo puedo después hablar más despacio. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la proyección se produce a través de la vibración y la vibración produce energía. En algunos niveles la energía se puede ver, lo que nosotros observamos, pero hay niveles en los que la energía no se puede ver. Por ejemplo, el 93% de la energía no se puede ver, que es una gran porción de ella es energía oscura y otra porción es materia oscura. Y solamente una pequeña fracción de lo que nosotros podemos ver con los radiotelescopios y las fotografías del espacio, todo esto, es aparentemente materia biónica. Pero en realidad todo esto solamente son campos electromagnéticos diminutos que llamamos átomos. Y el átomo no se disuelve porque nuestra mente está manteniendo todas las cosas en un lugar. En consecuencia, aunque nosotros creamos que existe el tiempo, en realidad no existe el tiempo. Es una idea del sueño. En la idea del sueño empezó a marcar el reloj, el tiempo, y se acabará, pongamos, en 30.000 millones de años, por decir algo. Pero en el guión, cuando inició el sueño, ya se estableció el final del sueño cuando vamos a despertar. En consecuencia, se estableció una forma en la que nosotros progresivamente íbamos a despertar del sueño. Algunos de forma separada al principio y después todos de forma colectiva. Entonces empezamos viéndolo de esta forma. Hay una explosión. Se llama un Big Bang. Todo se separa. Lo que antes era uno, una única luz, unicidad. Y hay un proceso en lo que vuelve otra vez a ser uno. Pero eso ocurre en todos los niveles. Y todo esto no es más que simplemente la energía de los pensamientos de la mente. Y este sistema funciona de la siguiente manera. En el primer nivel de toma de conciencia existe el mundo que llamamos mineral. En el segundo nivel existen subniveles, de todos hay subniveles, que podríamos definir desde las formas de vida que conectadas hacia abajo tratan de buscar la mayor toma de conciencia que es la luz del sol. Y después el siguiente nivel es que son mucho más grandes. Y en otro nivel muy superior, aquellos a los que nosotros llamamos animales. Después está un tercer nivel, que es el que nosotros estamos experimentando ahora, donde no somos del todo conscientes de nuestra realidad como seres de luz, como unicidad, como parte de un todo. En el momento en que nosotros despertamos, pasamos a un siguiente nivel en el que ya nosotros somos conscientes del sueño y nosotros estamos siendo parte del sueño y de la integración de todos hacia una única conciencia, donde todos entendemos que somos uno, que todo es amor, que simplemente es un sueño, que nos estamos ayudando unos a otros. Y en este nivel nos preocupamos por otros que aún no lo han comprendido. Eso es lo que algunos llaman los maestros ascendidos, los ángeles, todos ellos. En el estado en el que ellos están, ayudan a los que no han avanzado todavía. Y así sucesivamente pasan al siguiente nivel y al siguiente, hasta que finalmente desaparecen de aquí y ya son parte una vez más de este estado. ¿Ya está ahí? Muy bien. Supongo, Frederick, que eso que llamas en el tercer nivel sería como dije la tercera dimensión. Sí. Sí. Y a partir del siguiente nivel ya no hay conciencia humana. Ya nosotros no estamos, o sea, recordamos todas las vidas que hemos tenido, esas experiencias oníricas, ese supuesto sueño que tenemos, que estamos viviendo. También tenemos una mayor conexión con el nosotros del futuro, que está experimentando también muchas vivencias. Y a pesar de que es dual, porque hay algunos que lo ven todavía de forma negativa, porque en estos niveles todavía hay muchas personas que están polarizadas hacia el ego. No quiere decir que alcanzan la iluminación solamente del aspecto
un sentido negativo. Pero llegados a este punto solamente puede ser a través de la unicidad que ellos pueden avanzar. Y es aquí donde viene la integración. Ya no estás preocupado por qué voy a comer, dónde voy a vivir, qué hago, a qué me dedico, no sé qué hacer con mi vida. Todas las cuestiones existenciales de este punto terminan y uno pasa aquí. Esto es lo que el taoísmo llama el Tao, el moksha o el nirvana del budismo, en la resurrección del cristianismo, que no es revivir este cuerpo, sino es subir a un estado de conciencia en el que estamos conectados con quién realmente somos y comprendemos quién realmente somos y nuestra integración siendo una conciencia con todos los demás. Sí, y eso continuamos ascendiendo hasta que llega un punto en que nosotros no pertenecemos ni al tiempo ni al espacio, salimos completamente del sueño. Pero en este nivel nosotros todavía estamos cooperando para aquellos que todavía están en este nivel, para que vayan trascendiendo. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene muchas conciencias de estos niveles que nos ayudan a nosotros cuando nosotros estamos más conectados con la sincronicidad de la luz, del amor, del Espíritu Santo, de la confraternidad, de no pensar en ser diferentes, no pensar en estar diferenciados, no pensar en el yo ajeno a los demás. Mientras nosotros salimos de esa forma de pensamiento, tenemos una mejor conexión con aquellas conciencias que vibran en ese estado. O sea que todas las cosas que nosotros estamos viendo en el sueño realmente son un nivel de conciencia. La materia es un primer nivel de conciencia, esa que es inerte. La que empieza a ser consciente de la energía, como son las plantas, es un siguiente nivel. Pero en ese segundo nivel hay niveles donde están los árboles más grandes, los animales. Ellos no son conscientes de quiénes son o qué hacen aquí, o su integración con otros, solamente responden a los principios de la naturaleza, la luz del sol, el agua, el aire y los elementos de los que ellos se alimentan. Pero pasado al siguiente nivel en el que nosotros estamos es cuando empieza la conciencia a preguntarse quién soy, qué hago aquí, qué estoy buscando, y empieza la búsqueda del ser interior. Y cuando descubre quién es, que es el despertar, llega a la comprensión del cuarto nivel. Entonces ya no necesita reencarnar dentro de lo que el sueño sería reencarnar. Todo esto lo estoy diciendo en un sentido meramente filosófico. Sí. Ahora, hay un ejemplo que nosotros aprendemos con un símbolo llamado la estrella tetraédrica. ¿Sí? Que no tiene volumen, pero realmente son tetraedros. Y lo que explica es que lo que está en un nivel superior y lo que está en el nivel que nosotros podemos percibir en realidad están entrelazados. No hay un allá o un acá, o un fuera o un abajo. En realidad todo está integrado, solamente la mente es la que cree que ahí arriba está Dios, que aquí abajo estamos nosotros, pero solamente son formas ilusorias de pensar, porque en realidad todo está integrado en una única cosa. Todo es uno dentro del otro. El reino de los cielos realmente está dentro, fuera, en todos lados. El reino de los cielos es una forma de percepción de la realidad. No es que esté en otro lugar. Eso ya lo sabemos, pero digo, ¿qué significa la estrella de David? Un significado de lo que es arriba y lo que es abajo. Y en ese sentido, tenemos que los muchos símbolos que nosotros podemos aprender en el mundo de la materia, por así decirlo, en realidad representan cosas de la mente. Esa es la forma en la que la intelectualidad, digamos, de los elementos que nos han sido transmitidos por los símbolos, nos enseñan cosas que no podemos ver. Un ejemplo sería comprender la mente. Sí, voy a poner aquí la ley porque es como si lo viésemos desde arriba. Esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. Supongamos que este es el cerebro tal como nosotros lo entendemos con la ciencia convencional, la anatomía. Pero en el nivel de la mente nos enseña algo mucho más grande. Y es que la parte derecha, sí, es masculina. Perdón, la parte izquierda es masculina y la parte derecha es femenina. La parte derecha opera sobre la parte izquierda del cuerpo. Vamos a ponerlo así. Y la parte izquierda opera sobre la parte derecha del cuerpo.
Igual que ocurre con el ojo cambia la visión que ve cuando llega al cerebro. Y eso ocurre también con el sistema de pensamiento que nosotros tenemos. Entonces podemos definir aquí 1, aquí 2, aquí 3 y aquí 4. Lo mismo con los dientes, son analogías. Todos los números tienen analogías. Los significados de cualquier cosa que queramos ver tiene algún significado, lo que sea. Hasta la cosa más tonta, una piedra, un árbol, un sonido, un pájaro, todos son símbolos porque la mente los creó. No hay nada que haya creado algo externo, nuestra mente es la que creó todas las concepciones. Y lo mismo ocurre con esta idea, la parte frontal y la parte de atrás. Cuando se produce la realidad, crea una idea similar. Si imaginamos que al principio solo había una mente, ¿sí? Ocurre el ejercicio que hicimos hace un momento. La mente imagina hacia el infinito, primeramente en una distancia. Luego se ubica a sí misma, partiendo de su propia conciencia, en el espacio, y ubica un segundo punto. Luego un tercero, luego un cuarto, luego hacia arriba, sería un quinto, y luego hacia abajo, sería un sexto. Y aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el centro es la base de la creación. Y aquí está el significado real, que dice que supuestamente Dios hizo todo en 6 días y en el séptimo descansó. En realidad lo que se refiere es a la toma de conciencia, igual con los niveles que puse antes. Niveles que llegan al 6 y el séptimo el supuesto descanso, que es el descanso que descansas del sueño. En otras palabras, que ya no estás preocupado por el sueño, ya te escapaste, no, trascendiste al engaño del sueño. ¿Sí? Entonces la mente proyecta esto y produce una primera esfera de conciencia. Después de esta esfera de conciencia se va a un punto exterior cuando ya ha producido la primera esfera y desde aquí produce otra. Y esto de aquí es lo que les encanta a los cristianos considerar como símbolo de ellos. ¿Sí? ¿Ves? La Vesica Pesis. Este pescadito que vemos aquí. Eso significa que la mente se empezó a replicar a sí misma de diferentes maneras. Y cuando produjo 6 réplicas de sí mismo, hizo esto. Porque aquí está la primera esfera, la segunda esfera, la tercera esfera, la cuarta, la quinta, la sexta y la que es interna. Y ese es el patrón que sigue todas las formas que se crean en la naturaleza. Todos siguen las mismas secuencias. Siguiendo aquí, repitiendo aquí, lo mismo la mente. Va produciendo todo de diferentes formas. Así que eso es lo que quería compartir respecto de las analogías con los símbolos. Hay otra cosa aquí curiosa también, para terminar, es que todo lo que nosotros imaginamos en el aspecto de nuestra mente, en realidad es una réplica, y esta es una réplica, y esta es una réplica, pero visto de una forma distinta. Este concepto dual es como la mente al principio, siendo una, proyectó un reflejo de sí mismo. El reflejo de sí mismo es positivo. ¿Por qué? Porque si miramos al espejo y nos analizamos, podemos sacar un análisis perfecto. Si fuésemos perfectos, nos entendemos mejor a nosotros mismos. No obstante, al aparecer dualidad, lo que antes tenía que ser un reflejo de sí mismo en un sentido de luz, se vuelve un sentido de sombra. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre en el mundo trascendente, ahora abajo ya no es un reflejo una cosa de la otra en el sentido de la luz que hay, que refleja una cosa con otra, sino el defecto que hay dentro que se refleja en el exterior. En consecuencia, lo que ahora uno ve fuera son reflejos de nuestras propias distorsiones en la mente. Veo defectos en otra persona que realmente son cosas mías,
este me agrede, pero realmente no me está agrediendo. Soy yo, que algo estoy produciendo que después estoy viendo que parece que me están atacando a mí. Una circunstancia que se me presenta, en realidad mi mente, la que está produciendo eso. De manera que lo que antes sería, en un sentido perfecto, no habría ningún tipo de alteración en lo que es perfecto. Ahora, mientras nuestra mente está confusa o dividida, las cosas que vemos en el exterior nos hacen parecer que nos quieren atacar, que es algo que está fuera de nosotros, que quiere agredirnos, es algo peligroso que hay en la calle, es algo ajeno, pero en realidad solo son las sombras de nuestros propios miedos, de nuestras propias inseguridades, de nuestra propia ira, de todas las divisiones que hay dentro de nosotros mismos. Y así como hay 7 escalas hacia la luz, también tenemos 7 tipologías de ego, 7 formas en las que el ego se proyecta dentro de nuestro propio ser. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? 7 egos, pero no hay más. O sea, quiero decir, más personajes. Por ejemplo, yo tengo un ego en el trabajo, un ego como hermana, un ego como amiga. No, el ego es uno en ese sentido. Sí, pero lo reflejo. Pero es que serían roles que adopta. Sí, son 7 tipologías, 7 características. Igual que podemos decir que hay 7 virtudes espirituales, como sería el amor, la fe y cosas así. También en el sentido del ego hay ciertas características. El ego es uno, sí, pero él puede manifestarse 7 principios principales, como puede ser la ira, la cólera, la envidia. Sí. Sí, los 7 características. Y entre ellos, dime. Los famosos pecados capitales. Bueno, sí, si se quiere ver así, pero no parto de haberlo leído. Puede que por una cuestión intuitiva lo hayan asociado con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros podemos tener ciertos principios más polarizados que otros, pero cuando tenemos varios de estos, en nosotros mismos, digamos que se reproducen y crean otro más. De ahí viene la concepción hebrea del 7%. ¿Sí? Como decía, que estaban haciendo la Pascua cuando Jesús fue entregado, y pasados 49 días, cuando se cumplió la fiesta de Pentecostés, que sea de las semanas, descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, estaban en la fiesta. No sé si lo han leído en los evangelios. Pasados 50 días. Es un principio que se repite, igual que en la demonología, se habla de 7 grandes demonios que se multiplican entre ellos para producir los 49 demonios principales que afectan la salud del hombre hasta que el hombre muere, atacan. Pero eso lo que quiere significar en el nivel de la forma, lo que quiere significar esto en el nivel de la mente, es que el ego tiene 7 concepciones de sí mismo que cuando entre ellas se reproducen, o sea, cuando alimentamos, por ejemplo, la envidia con la ira, que son los que están más fuertes, o el resentimiento con la tristeza, se reproducen entre ellos. ¿Sí? ¿Sabes a lo que se refiere en el nivel de la mente? Haciéndose mucho más fuertes. Como pares. Sí. O sea, de 2 en 2. Se multiplican entre ellos. ¿Esa es la respuesta a la pregunta? No, y de hecho tienen roles, ¿no? Que son... No, son características del ego. Sí, el ego es uno solo, pero en sus características tiene 7 formas principales. Y de ahí viene que en el nivel de la forma, cuando se habla de demonología, se habla de 7 demonios principales. Pero en realidad en el nivel de la mente son formas principales del ego, en las que uno lo puede identificar. Igual que en el sentido espiritual, por ejemplo, lo mismo, 7 características principales, como dice Apocalipsis, que al lado del Cordero había 7 lámparas, 7 candelabros, que eran los espíritus de Dios. Es lo mismo, después está el amor, la virtud, la paciencia, la sabiduría, la bondad, todos esos simbolismo, ¿no? Claro, entonces cuando tú tienes fe y tienes amor, combinas y reproduces en ti mismo otros 7 espíritus. Eso en un sentido de la forma hablando como angelología. Sí, el número 7 siempre se ha visto como una Sí, porque el 7 es la forma, como vemos aquí, es la forma en la que se produjo de la mente la proyección en niveles de 7. Se puede ver en el sentido, ya que la proyección es dual, podemos ver 7 en las cosas positivas y podemos ver 7 en las cosas negativas. Antes simplemente podríamos decir que 7 era luz y el otro 7 era el reflejo de la luz. Solo era luz replicando la luz. Un espejo, una lámpara dentro de un sitio donde hay una pared de cristal y otra. Entonces solo se refleja la luz. Pero en el momento en que ese mismo ejemplo se utiliza en lo dual, entonces ahora hay luz y oscuridad y réplica entre ellos. Entonces lo que se produce es penumbra, escala de grises, por la oscuridad.
Por ejemplo, tú puedes estar en la tercera dimensión o el tercer nivel, como tú pusiste ahí, y a lo mejor tener atisbo del séptimo, por ejemplo, o momentos... El sexto. Momentos santos o lo que sea, Sí. ¿no? Sí, pero no del séptimo, pero sí del sexto. Exacto, del sexto a lo mejor. Vamos a estar aquí en el tercero. Y del sexto puede haber conexión. Esto es lo que algunos llaman el yo superior. El yo superior es nosotros en esa escala de supuesto tiempo donde nuestro yo del futuro nos envía información en lo que nosotros llamaríamos intuición. Sí, y supongo que eso ocurriría, como bien dijiste antes, que todo es vibración. A medida que la conciencia se expande, llega a ese nivel, ¿no? Claro, hay momentos, como el tiempo es una proyección ilusoria, no es real. No hay realmente un momento en el que nuestro yo del futuro nos mande información, no hay un tiempo. Simplemente es una hora en la que nuestra conexión espiritual percibe lo que nosotros desde el futuro, nuestro propio yo del futuro nos quiere enseñar. Y con la intuición. Sí, la intuición es el principio que conecta nuestra parte. Nosotros somos como un árbol, ¿sí? Esta parte es inconsciente, este es subconsciente y este es consciente. La parte subconsciente es la intuitiva. Todas estas raíces son todas las partes de nuestra mente que nosotros no conocemos conscientemente. Y esto es lo que se manifiesta en la vida cotidiana, en nuestras reacciones. Yo cómo soy, cómo me comporto. No es esto. Yo me comporto según lo que tengo aquí. Entonces la intuición es la que sirve de conexión para que yo perciba la parte de luz que hay aquí dentro. ¿Sí? Como otras personas actúan de forma natural por la oscuridad que tienen aquí dentro. Sí, en la sabiduría popular se ha dicho que la intuición es la voz del corazón. Sí, es el puente, es el tronco del árbol, la parte intuitiva, la parte subconsciente. A través del medio en el que tu ser interno se comunica contigo, con las intuiciones. Por eso dice que cuando uno mitiga, cuando sientes en un momento que algo te está diciendo, haz tal cosa, que no lo pospongas o que no digas, haz tonterías o no importa, ay, que no tengo dinero, no lo voy a comprar. Si tú sientes que tienes que hacerlo porque estás recibiendo una conexión en ese momento santo que te dice que escuches lo que hay dentro de ti. No sabes por qué, porque no controlas el tiempo ni las circunstancias. Solo sabes que hay algo que te está diciendo que conectes. Lo que sería ese árbol, las raíces por el inconsciente. Esta es la parte inconsciente, esta es la parte subconsciente y esta es la parte consciente. Esto es lo que es la parte que nosotros percibimos de las personas. Yo conozco a esta persona, no. Tú conoces solamente la parte de aquí de esa persona. Lo que la persona realmente procede de aquí. Esto solamente está mostrando lo que hay aquí. Pero el violador, por ejemplo, no es violador porque sea violador aquí, es porque aquí hay traumas. Mira, perdona, y ahí debajo que has puesto. Subconsciente. No, en la luz. Es dual. Entonces la parte de luz muestra lo que va a manifestar lo que hay aquí, y la oscuridad lo que va a manifestar aquí. O sea que en realidad somos lo que hay aquí. Esto solamente manifiesta lo que tenemos en las raíces del árbol de nuestra mente. Sí, a mí, por ejemplo, me cuesta a veces distinguir el subconsciente del inconsciente. A veces lo ponen en un sitio de una forma. Entonces, o sea que en el subconsciente es donde está la intuición. Sí. Y es lo más cercano que podemos llegar a ese nivel, porque nosotros tenemos que mientras hay dos procesos en los que nosotros tenemos una conexión intuitiva. Uno es durante la vigilia. Perdona un segundo nada más, Pedro. Sí, dime. Hay dos procesos en los que nosotros tenemos la conexión intuitiva, que es durante la vigilia, que representa la parte de la luz, y durante el sueño dentro de otro sueño, ¿no? Cuando dormimos, noche. ¿Sí? Y aquí tenemos 4 fases, aquí 4 fases. Esto no lo notamos porque casi siempre estamos ocupados haciendo cosas. Pero en estas sí las podemos, algunas sí las podemos percibir, que es cuando estamos medio dormidos, medio despiertos, que de repente se nos viene algo a la cabeza. Otras veces que estamos muy dormidos y cuando nos despertamos decimos, ¿qué fue esto que soñé tan raro? Son todos aspectos que podemos más o menos percibir de estas 4 fases. Pero, por ejemplo, y aquí cuando tenemos los canales donde mayormente viene la intuición, la percepción intuitiva. Cuando estamos en el sueño profundo. Sí, eso se llama fase REM. Sí.